si ya es el líder y todavía está empezando ese proceso de madurar, ya no solo estamos hablando del jugador que es, sino es que tendríamos que empezar a hablar del jugador que puede llegar a ser. Habéis sacado hace poco en relevo pues una información que, bueno, pues venimos comentando, ¿no? Ya también últimamente, yo también con Jorge Picón, que es colaborador del canal también, sobre Cubo, ¿no? Que el Madrid cada vez está más atento a la situación de Cubo y que ya sabéis que tiene un 50% de sus derechos, que tiene un derecho de tanteo, una cláusula de 60 millones de euros, es decir, el Madrid tiene que decidir si paga o no paga 30 millones. Y hablaba Jorge Picón también de que Cubo no querría volver al Madrid en cualquier condición, es decir, que querría tener posibilidades de jugar. Primero, a nivel operación, ¿no? A nivel decisiones de un club, ¿le ves sentido a que el Madrid esté atento a la situación de Cubo y que se esté planteando a lo mejor merece la pena pagar 30 millones? Claro, o sea, yo creo que al final es una operación que para el Madrid sería no redonda, pero algo similar a redonda, ¿no? Porque yo creo que detrás de Bellingham está siendo la figura por excelencia del campeonato español. A mí es un jugador que me gusta mucho, Cubo, la verdad. Creo que al final es lo que mencionamos siempre. Si ya en la Real, muy bien rodeado, cumple, en el Real Madrid, que todavía estaría mejor rodeado, cumpliría en teoría más, ¿no? Claro, es que estamos hablando de una de las sensaciones, está siendo capital en una Real Sociedad que va para arriba, y lo cierto es que, bueno, que incluso, ¿no? En términos económicos, June, claro, tú dices, oye, tiene una cláusula de 60. La Real Sociedad nunca lo va a vender por menos de 60. Sabemos cómo funciona ese club y que ahí o pagas la cláusula o nada. Claro, es que el Madrid, pagando 30, ya sabe que está en realidad consiguiendo un jugador de 60, que incluso, oye, si al final no se quedase, ¿no? En el proyecto deportivo en unos años, pero sabe que es un jugador con una cotización ya bastante alta, ¿no? Eso sí, sobre todo es un jugador que si mantiene el nivel, estamos hablando de que se han disputado 9 jornadas de liga y ya estamos hablando de un jugador que detrás de Bellingham es el que está acaparando todos los focos. Si mantiene el nivel, quién sabe lo que se podrían convertir esos 60 a ojos de otros clubes que quizás se interesen en el jugador. Ya sabemos también cómo funciona un poco el Real Madrid, ¿no? Que no tiene el club por qué contar con un jugador para no entrometerse, digamos, en la relación de Cubo y la Real, que el Madrid perfectamente podría quedárselo por 30 millones para luego sacar lo que es partido económico, ¿no? Vendiéndolo a otro club, entendiendo que es un jugador con mercado. Sería un poco seguir los mismos pasos que con otros jugadores que han terminado triunfando fuera, pero también hay que entender que esto es un poco un negocio, ¿no? Claro, es un negocio y el Madrid no suele hacer este tipo de operaciones a nivel especulativo, pero se podría asimilar un poco a la de Fran García. Tú recompras a Fran García por 5 millones de euros, tienes un lateral de plantilla que está jugando bastantes partidos, ¿no? Y rindiendo en el Madrid. Imagínate que fichas a Alfonso Davies, que al final imagínate que vuelve Miguel Gutiérrez, o tienes otro lateral izquierdo, o lo que sea. Pues Fran García, sabes que va a tener una cotización en el mercado, ¿no? Con la internacionalidad ya con España, con la experiencia en el Madrid, pues que en ningún caso vas a perder dinero y por lo tanto el foco principal no es voy a especular en esta operación, pero sí que hay una salvaguarda de decir, oye, nunca voy a perder dinero con este tipo de operaciones y por lo tanto son buenas para el club, ¿no? Claro, a ver, sí que es verdad que a mí, por ejemplo, si pasa eso, siempre me quedaría la espinita de que hubiera sido de Cubo, ¿no? Con minutos en el Madrid. También hay que ver que luego el primer equipo ha fichado a Arda Güler, que es un jugador con potencial en una operación importante, yo creo, porque estás desembolsando una cantidad interesante de dinero por un jugador muy joven, tan solo 18 años, y que luego también tienes jugadores como Brahim, tienes jugadores como Rodrigo, que pueden compartir un poco posición con Cubo, porque yo a Cubo sí que le veo ese perfil más extremo a pierna cambiada, que no ese jugador que igual adapta esa banda derecha porque no tienes la posición de media punta. Yo le veo un extremo diestro, ¿no? Al uso, eso sí, a pierna cambiada. Eso es lo que te iba a decir. Has conectado con lo que yo te iba a decir, porque claro, muchas veces las decisiones no se toman en función de cómo es el jugador, sino también de lo que tienes, de tus expectativas, ¿no? Y de qué encaje puede tener. Y el Madrid es verdad que hemos hablado muchas veces de esa banda derecha, ¿no? Como punto un poco débil del Madrid en los últimos años, porque faltaba, Marcos López siempre me insiste en eso. En el Madrid falta la diagonal, ¿no? Desde la derecha hacia adentro, esa diagonal que tiene Vinicius, que tenía Benzema también, ¿no? Desde el otro lado, que tenía Hazard cuando jugaba, bueno, pues faltaba por el otro lado, ¿no? Rodrigo la va a tener que hacer, pues a pierna, en este caso, a pierna natural, desde la derecha, ya no es lo mismo, ya no hay una amenaza con el disparo, y sin embargo, de repente el Madrid se encuentra,
bueno, se encuentra, no, tiene, ¿no? Y ha gestionado. A Brahim, que puede ser muchas cosas, porque puede ser desde un interior, ¿no? Un Modric en ese sentido, hasta un media punta, hasta un extremo derecho o izquierdo, con la posibilidad de que él sí que maneja bien la pierna izquierda y por lo tanto puede considerarse que está, ¿no? En un ámbito bastante natural. Y tiene a Güler, ¿no? Que seguramente su posición sea media punta, puede acabar siendo también otro Modric, ¿no? De repente de la escasez a la abundancia, ¿no? Y ese podría ser a lo mejor el principal obstáculo para que Cubo vuelva y tenga oportunidades y minutos en el Real Madrid, el que haya otros perfiles que ya estén actuando, ¿no? O que le puedan llevar ventaja actuando en el Real Madrid en esa posición. Sí, puede ser. Sin duda, yo creo que a la hora de tomar las decisiones no tienes que tener en cuenta tanto, bueno, sí, pero no tanto lo que te puede aportar ese jugador, sino cuántos cromos repetidos tienes en el equipo, ¿no? En ese sentido, yo creo que Cubo está por encima de Brahim y está por encima de Güler, que todavía tiene que demostrar bastante, no ha tenido prácticamente minutos, pero sí que creo que puede ser un factor diferencial desde el prisma de que al final es un jugador que cumple comparte ciertas características tanto con Brahim como con Güler, aunque sí que es verdad que yo creo que a Güler sí que le pega más ese rol un poco de ocupar el carril del 10, ocupar el carril del 8, aunque sea partiendo desde la banda, y Brahim en ese sentido yo sí que creo que tiene mucha más polivalencia porque puede rendir tanto por un costado como por otro, como por dentro, como ya demostró en el Milan, y a Cubo sí que le veo un perfil más definido de ser un extremo de esa diagonal que decimos, ¿no? Que yo creo que el Real Madrid, el último Real Madrid que la tuvo y bien cubierta fue con Di María. Me recuerda un poco en ese sentido, siendo jugadores completamente distintos, a Di María, porque es un jugador que puede trazar diagonales, que desde la banda derecha puede proyectar el lado izquierdo perfectamente y sobre todo que siendo la banda derecha el lado débil del Madrid a priori la puede convertir en una fortaleza, porque en la Real Sociedad ella se está viendo, está partiendo desde la derecha con Traoré como lateral diestro y es al que le deja toda la banda, y aunque Cubo tenga salida tanto por dentro como por fuera, siempre va a salir para su pierna buena. Y ahí reside un poco también la dificultad de lo que está haciendo, que siendo un jugador que está jugando a pierna cambiada, que en teoría el defensor ya tiene que saber lo que va a hacer, sigue sorprendiendo, sigue anotando, sigue asistiendo y está siendo, como ya te decía, el segundo nombre para mí de esta temporada de la Liga. Es que para mí, yo con Cubo siempre he tenido unas expectativas máximas, la gente lo sabe en el canal, expectativas que todavía no se correspondían con hechos reales, ¿no? Yo lo reconocía, yo lo que decía es, un jugador con esa técnica, con ese reprise, ¿no? Que yo tengo la sensación que tiene, con esa disciplina propia también del fútbol japonés, ¿no? Que incluso es un jugador muy centrado, ¿no? Y que conoce bien el juego. Yo decía, es que yo tengo expectativas máximas, ¿no? Con este jugador. Pero los que no estaban de acuerdo con ese argumento es, vale, sí, Ramón, pero no impacta en los partidos, no está dejando números. Al final, 4 goles, 4 asistencias, o 4 goles, 6 asistencias, no vale para el Madrid, ¿no? Y yo ante eso, pues me tenía que callar, porque es verdad que a pesar de ser muy joven, todavía no estaba impactando. Claro, para mí el gran salto de Cubo está siendo determinante. O sea, que está impactando en los resultados, que está siendo el líder de la Real Sociedad, que es un equipo de Champions, no nos podemos olvidar. Lo está haciendo con 22 años recién cumplidos, es decir, es jovencísimo todavía. Y la sensación es que no lo hace de una forma forzada o que llegan esos números de forma, bueno, afortunada. La sensación es que tiene muchos goles, ¿no? En las botas durante los partidos. Claro, y que es que yo resaltaría que lo está haciendo en la Real Sociedad, ¿no? En una Real Sociedad en la que al mismo tiempo que Cubo ha explotado a Barrenechea, en la que Oyarzábal ya cada vez está mejor, en la que por detrás tiene 3 auténticos escuderos como son Zubimendi, Merino y Brais Méndez, que es otro jugador que también está aportando y que al final es que está liderando a un equipo Champions. Es que yo creo que eso hay que resaltarlo porque con una juventud increíble está siendo prácticamente el líder de la Real Sociedad y está siendo el protagonista del buen momento que atraviesa la Real Sociedad tanto en Liga como en competición europea. Yo creo que en caso del Real Madrid recomprarlo ya sería un jugador mucho más hecho, mucho más maduro, pero al mismo tiempo, ¿no? Con esa juventud que te invita al optimismo porque consideras que todavía hay un margen de crecimiento, un margen de mejora, que parece que estamos hablando de Cubo como un jugador ya en esa época final de maduración, pero es que es un jugador de 22 años al que todavía seguro le queda mucho por aprender y yo creo que eso es motivo de ilusión y de optimismo, sobre todo porque siendo ya el líder, si ya es el líder y todavía está empezando ese proceso de madurar, ya no solo estamos hablando del jugador que es, sino que tendríamos que empezar a hablar del jugador que puede llegar a ser. Eso es. Y ojo, mercado asiático, que
Esas cosas no son baladí, he contado alguna vez, ¿no? El crecimiento en redes sociales que experimentó el Mallorca en su momento cuando tuvo a Cubo fue espectacular. Se convirtió, creo que, en el tercer club en redes sociales, en YouTube, en una serie de métricas que ellos medían. Y ojo también con eso, ¿no? Que no es un argumento baladí y conociendo a Florentino, desde luego que no lo es.